Y esta enfermedad lo que va a hacer precisamente es que familias que estaban muy unidas pues consigan quizá unir más esos lazos y esa dinámica familiar, o al revés, los rompan. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Las charlas Infosalud concluyeron en 2019 con la participación de la psicóloga de la Asociación de Alzheimer de Zamora, María Rodríguez Pollo, que se refirió a las circunstancias a las que se enfrentan los cuidadores de personas con demencia y los recursos que necesitan. Prácticamente el 24,7% de la población en Castilla y León es mayor de 65 años. Es un porcentaje que tiene que ponernos en sobreaviso por lo que eso significa, ¿verdad? En España nos vamos al 18, pero si nos venimos ya a Zamora provincia, cuenta con la mayor tasa de personas de 65 años y más. Estamos hablando de cerca de un 30,2%. Bueno, y podrán pensar ustedes, bueno, pues bien, ¿no? Las personas nos vamos haciendo mayores, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que nos quieres decir con esto? Paciencia, que lo vamos a ir viendo. Esa pirámide poblacional que tanto nos alarma y que tanto tenemos que tener en cuenta desde los recursos sociales, desde los recursos sanitarios, económicos y políticos, es importante que veamos el panorama que existe, ¿no? Porque como veis cada vez se va ensanchando más. Lo de abajo más estrechito significa que cada vez tenemos menos nacimientos, menos niños, menos población infantil, y eso lo que va a generar es que la pirámide se invierta. Si esa pirámide se invierte, va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar con un sistema en el que no vamos a poder mantener en muchos aspectos como los que vamos a hablar hoy, ¿no? Desde la parte de vista sanitaria, desde el punto también de vista de cuidados, porque obviamente tampoco es lo mismo cuidar cuando una persona es joven a cuidar cuando una persona es mayor, ¿verdad? Si seguimos con datos para situarnos, y ahora estamos entonces en ese punto en el que os decía al principio de la charla y ese camino, que es para generar una situación de cierto desasosiego y que reflexionemos juntos, ¿verdad? Claro, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente y eso es algo para valorar y algo muy positivo, ¿verdad? Hace unos años se situaba una esperanza de vida, siempre las mujeres hemos vivido bastante, algo más que los hombres. Entonces, estábamos en torno a los 70, 73, pero es que en la última década hemos llegado incluso a que esa esperanza de vida llegue hasta los 86 años. Fijaros lo que estamos hablando. Que todos, por la edad media que puedo intuir un poquito en esta sala, estaréis pensando en la edad de padres o abuelos y demás, y no excedían, ¿no?, en muchas ocasiones de una persona de 60 años prácticamente, ¿no?, era una persona muy mayor, y ahora con 60 años, prácticamente seguimos en nuestra plenitud de capacidades. Si seguimos avanzando, que todo lo que va a ser la charla tiene mucha continuidad y ese hilo conductor, por eso empezar por aquí, vamos dándonos cuenta que, obviamente, a mayor edad, mayor probabilidad de tener algún tipo de dependencia. Es cierto que al tener mayor esperanza de vida vamos a tener más años, pero nos vamos a encontrar con más problemas. Nuestro sistema de alimentación, sanitario, etcétera, permite que vivamos muchísimos más años y nuestro sistema fisiológico lo permite y se ha estudiado muchísimo al respecto, pero nos encontramos que a nivel cerebral y el estudio que hay de nuestro cerebro todavía no tiene el cuidado y la atención que tienen otro tipo de enfermedades y patologías. Por lo tanto, podemos vivir muchos años y fisiológicamente estar bien, pero a nivel quizá cerebral no tanto. Y aquí es donde entramos en lo que sería el problema de las demencias. Fijaros, se convierte en la mayor causa de dependencia y discapacidad de las personas mayores. Y entre el 5 y el 8 de la población general de 60 sufrirá algún tipo de demencia. Son porcentajes que cuanto menos tenemos que pensar que son importantes, ¿no? Bueno, envejecimiento normal, hemos hablado de personas mayores, estamos en una provincia envejecida
Y por eso os decía al principio, bueno, envejecer de una manera normal no pasa nada. Ahora se habla muchísimo y es tan importante lo que es ese envejecimiento activo, ¿verdad? Que está también por todos los lados. ¿Por qué? Porque nos vamos haciendo mayores, seguimos estando capaces y queremos seguir activos a nivel social y nos encontramos con ese envejecimiento normal, no patológico. Yo creo que ese caso lo tenemos todos presente, ¿no? El caso del presentador. Pero sí también hablamos de un envejecimiento patológico, porque hacerse mayor, señoras y caballeros, no significa que vayamos a poder padecer algún tipo de demencia. Y estarán diciendo, acabas de decir lo contrario. Esto es uno de los aspectos que sí me gustaría que quedase hoy claro. Al hacernos mayores va a suponer que podamos tener algún tipo de patología. Hacernos mayores nos va a suponer que tengamos más papeletas en esa urna para conseguirlo, pero no es significado de padecer ese tipo de enfermedades. Bien, el que fuma tendrá más papeletas que el que no fuma de padecer un cáncer de pulmón, ¿verdad? ¿Pero significa que haya personas que no han fumado nunca y lo padecen? Bueno, pues puede servir un poquito el ejemplo. Fíjense, según vamos avanzando y nos vamos encontrando provincia envejecida, comunidad envejecida, hay un envejecimiento patológico o un envejecimiento sano y ahora ya obviamente nos tendremos que centrar en ese envejecimiento patológico. Cuando hablamos de algo patológico no significa que una persona de 70 o 80 años que no recuerde todo, que tenga algún despiste, tengamos que alarmarnos, porque obviamente nuestras neuronas y nuestro cerebro también se va envejeciendo, ¿verdad? Ese sería un envejecimiento normal. ¿Cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Pues realmente cuando va a interferir en nuestra vida de una manera significativa. Y además van a ser precisamente nuestros cuidadores y los que están a nuestro alrededor los que van a determinar y van a darse cuenta incluso antes de que algo, como se suele decir, no está yendo demasiado bien. Definición de demencia, ese gran mundo y ese gran saco de enfermedad y lo tendrán ustedes ahora mismo en la cabeza, podemos decir y entender, ¿verdad?, que lo hemos hablado muchas veces y lo habrán oído muchas veces, es un síndrome que principalmente afecta a nivel cognitivo, a todas nuestras capacidades intelectuales. Vamos a hablar desde no solo la memoria, que es lo que quizá esté más asociado, vamos a hablar de lenguaje, vamos a hablar de atención, de comprensión, de capacidad de expresión en el habla, de planificación, de capacidad de escritura. Todo lo que ahora mismo ustedes están poniendo en marcha para entender a lo mejor esta conferencia y leerlo y entenderlo, cómo han venido aquí, cómo se han vestido o han planificado su día para estar aquí de manera puntual, es lo que se va a ver afectado a nivel cognitivo. Pero como es una enfermedad compleja y es una enfermedad desbordante, nos va a afectar también a la parte funcional, es decir, a que seamos capaces de ser autónomos en nuestro día a día, de ir al aseo, de tener una higiene adecuada, de vestirnos, de manejar el dinero, la medicación, el teléfono, usar un medio de transporte. Si lo dejáramos aquí, pues fácil no es, ¿verdad? Pero podría ser llevable, pero tenemos que dar un paso más y es que además la demencia puede afectar también a la parte conductual, a la personalidad y al afecto y a la psicología de la persona. Por lo tanto, si os estáis dando cuenta, lo que quiero decir es que es una enfermedad que acaba afectando a la persona en su globalidad más absoluta. Claro, cuando hablamos de prevalencia de demencias o hablamos de demencias, yo sé que siempre hay un poco de dificultad o bueno, ya en estos años de experiencia de decir, bueno, es que mi madre, mi padre o mi marido tienen Alzheimer, no tienen demencia. Y fíjense, es que estamos hablando de lo mismo, lo que pasa es que tenemos que poner nombre y apellidos a esas demencias, porque cada una tiene un tipo de sintomatología, una evolución. Fueron descubiertas por investigadores distintos, pero al final vienen a ser absolutamente lo mismo, que es el deterioro progresivo y total de la persona. ¿Cuál es la más conocida? ¿Cuál es la que más afecta y la que más se oye?
la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Sin embargo, tenemos otras tantas que son, por ejemplo, la vascular, que yo creo que ha habido aquí, ayer ha sido la jornada de la hipertensión, ¿no? Entonces, las demencias de carácter vascular, de hecho, cada vez más el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se convierte en un diagnóstico más mixto, en el que hablamos de un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con componente vascular, porque la prevalencia es cada vez muchísimo mayor. Si os dais cuenta o si se dan cuenta, estamos hablando casi del 60 al 70% de las demencias que se diagnostican son tipo Alzheimer, por eso es la más conocida, ¿no? Cifras que siempre nos hacen situarnos un poquito y ver cómo están las cosas. Pues precisamente el fin de semana pasado hemos estado otros compañeros y yo en el Congreso Nacional de Alzheimer en Huesca, donde estaba nevando en toda España y en Huesca no cayó ni un copo. Tengo que decirlo, que íbamos un poco alarmados, pero parece ser que allí nos decían que allí nunca nieva, metidos en lo que es la ciudad, los ostenses. Bueno, la cifra de enfermos de Alzheimer a nivel nacional ahora mismo diagnosticados, que una de las cosas que más se hablaron es del infradiagnóstico, precisamente por eso, son cosas típicas de la edad, a partir de determinado momento a lo mejor ya no se pasa a los servicios de médicos especialistas, pero estamos hablando diagnosticadas de 1.200.000 personas en España. A nivel de Castilla y León nos vamos a cerca de 60.000 personas. 60.000 personas diagnosticadas solo de Alzheimer, yo creo que es un dato un poquito escalofriante, ¿verdad? Pero claro, si hablamos de cuidadores, que es la otra parte de todo eso, tenemos que irnos pues prácticamente a 1, 2 o incluso probablemente 3 miembros de una familia que se vean afectados por esta enfermedad. Entonces, si multiplicamos, nos vemos que cerca ahora mismo de 5 millones de personas en este país están viviendo de una manera directa o indirecta lo que son los efectos de las demencias. Como os decía, para podernos situar, porque una de las cosas más importantes con los cuidadores principalmente es poder entender lo que les pasa, poder empatizar con ellos, si no es muy difícil poder ayudarlos. Y para eso hay que conocer muy bien la enfermedad y hay que entenderla mucho. El vamos, ánimo, el tú puedes, el bueno, seguro que esto va a ir a mejor, ese tipo de palabras que todos utilizamos y que en muchas ocasiones pues no tenemos otro recurso en la comunicación, pues obviamente les puedo decir que a veces hasta ni siquiera ayudan, ¿no? Porque conociendo lo que pasa con esta enfermedad, suenan a veces como, ya, a ver, ¿y cómo quieres que lo haga, no? Si se fijan en la última frase, principalmente hablamos de una pérdida de la persona, básicamente de lo que es en toda su magnitud. La parte que hemos dicho intelectual, la parte funcional o conductual o psicológica. Un ejemplo muy claro para que puedan entender la globalidad de todo ello. Imagínense una persona de unos 73, 74 años, relativamente joven, ¿no? Porque hemos hablado que la esperanza de vida ha aumentado de una manera bastante significativa. Y vamos a suponer que además es una mujer, porque da la casualidad de que esta enfermedad afecta mucho más a mujeres que a hombres. Otro de los datos que traemos de ese congreso. Esta mujer ya se ha dedicado probablemente a las labores de su hogar, a cuidar a sus hijos, que suele ser por generaciones anteriores lo más común, ¿verdad? Y ahora ella no puede vestirse, ella no es capaz de hacer su comida. Apenas en este momento puede reconocer a su esposo, a sus hijos, solo a la hija mayor, que es la que está aquí en Zamora, porque tiene otros 3, pero están fuera, entonces cada vez que vienen ni siquiera los reconoce. Aparte de esto que les estoy mencionando, por las noches no duerme, hay insomnio y suele estar agresiva. Tiene mucha verborrea y tiende a insultar a su esposo, no reconoce que la cuida. Incluso hay momentos en los que tiene delirios, piensa que le van a robar, incluso piensa que su marido le es infiel con la vecina de arriba.
Si juntamos todo esto en una sola sesión, día, 24 horas, a otro cuidador, que puede ser un cónyuge de otros 75 años, vamos a poner, con los que se ha encontrado esta situación y apenas sabe cómo manejarla, a poquito que entendamos esto y nos pongamos en su lugar, ¿verdad?, ya podemos saber lo que pueda estar sintiendo este caballero. Pero principalmente para entender cómo afecta esta enfermedad a toda la globalidad de la persona. Aquí es cuando ya tenemos que hablar de estos cuidadores. Fijaros que mencionaba antes la cifra de 5 millones de personas que se ven afectadas, ¿no? Porque no solamente es el enfermo, sino que tenemos al cuidador y todo ello va a estar en la misma unidad. Es imposible que trabajemos con el enfermo sin hacerlo con el cuidador, porque ni a nivel terapéutico de la enfermedad, lo único que conseguiríamos si no lo hacemos así son 2 enfermos. 2 enfermos para una familia, para el sistema sanitario, para mantener esa situación. Imaginaros lo que acabo de descubrir, de describir de esta mujer de 70 y tantos años que le decía que esa situación se repite día tras día, día tras día. ¿Qué es lo que va a vivir su marido? Una situación de sobrecarga que va a tener que acudir a su médico de atención primaria para dormir, que probablemente si es un hombre que tenga hipertensión tenga que cambiar su medicación, o que si es una persona con diabetes o que necesita andar pero no puede dejar a su mujer sola. Por lo tanto, estamos empeorando situaciones de salud física y psicológica, ya no del enfermo, sino del propio cuidador, ¿no? Pero claro, si este cuidador cae en una situación de enfermedad, ¿cómo va a cuidar al enfermo? ¿Qué lo hace la hija que está aquí? ¿Los que se han ido fuera vienen a hacerlo? ¿Damos el paso de la institucionalización 24 horas con lo que significa eso muchas veces a nivel familiar? Vamos a ver cómo podemos resolver esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo que empezamos a hablar de una problemática familiar, ya no solo del enfermo? Bien. Ven la foto, puede ser perfectamente cualquier familia, una fotografía hecha de hace algunos años, y quédense un poquito con la mujer que mira hacia otro lado. Vamos a hablar un poco de la familia, pero de la familia en su conjunto, fíjense que cuando hablaba antes de lo que era la enfermedad, hay una cosa en la que me reitero siempre, y es que es una parte necesaria para el diagnóstico y para la intervención, aparte de para cuidarla. Es decir, si la familia, el cuidador, no es el que da el paso de poder, vamos al médico, es rara la circunstancia que el propio enfermo va a tomar la decisión de acudir a un especialista porque hay algo que no va bien, ¿verdad? Según que hablemos qué tipo de demencias, y lo están estudiando mucho, hay un síntoma que, como digo yo, es el único que hay bueno en esta enfermedad. Y van a entender el porqué. Ese síntoma se llama anosognosia y es cuando no hay conciencia de la propia enfermedad. Es decir, el enfermo cree que no está enfermo. Y, de hecho, algunos hablas con ellos, bueno, yo hoy me he levantado, he dejado todo hecho en casa, he puesto las lavadoras, he venido, tal, y dices, vaya. La única cosa buena, es cierto que no se da siempre, ni en todos los enfermos, ni en todos los tipos de demencia, pero ahí está, ¿verdad? Por lo tanto, la familia es importante para el diagnóstico, son los que dan el paso, son los que insisten, son los que van a determinar incluso en ocasiones el propio nivel con lo que puedan comentar. ¿Y por qué la intervención? Porque si la familia no decide qué hacer con el enfermo, es imposible que intervengamos con él. Cuando me refiero a intervención, y no es la temática de hoy, pero no solo me refiero a una intervención farmacológica, es decir, psiquiatra o neurólogo han hecho un diagnóstico y han dado un fármaco para contener esta enfermedad, sino que la intervención tiene que ser global de ese enfermo. Fíjense lo que acabo de decir antes, cognitivo, funcional, psicológico y conductual, ¿verdad? Eso no lo hace solamente un fármaco. Por lo tanto, es la familia la que también tiene que tener conciencia en un momento determinado que esas personas necesitan una intervención mucho mayor, mucho más compleja y mucho más global. Pero bueno, centrándonos de nuevo en la familia, el listado que he reflejado ahí, yo creo que también ustedes lo comparten, ¿verdad? Es la que es consciente del problema, va a ser la que lo sufre,
la que va a tener que ceder muchas circunstancias de la misma, la que va a buscar recursos, alternativas y la que va a aprender de esta situación. Vuelvo otra vez a ese camino y espero que al final, cuando me trasladen si ha sido así o no, yo siempre digo que siempre hay algo bueno en esta enfermedad si eres capaz de entenderla y eres capaz de crecer con ella. Y vamos a ver algún testimonio al respecto. ¿Por qué es una enfermedad familiar? Como decía, momento de diagnóstico. Tenemos que situarnos, que es un punto de inflexión en esa estructura y en esa dinámica familiar. Vamos al médico. Manolo, ya es hora. Llegamos a ese momento, hemos llamado a nuestros hijos, tenemos cita. Y efectivamente van a corroborar, después de algunas pruebas, que Manolo tiene enfermedad de Alzheimer, o mixta, o vascular, o frontotemporal, o de cuervos de Lewy, pero estamos hablando de una demencia. ¿Cómo creen ustedes que es la sensación? El psiquiatra o el neurólogo le dirá, estas son las pautas que usted tiene que hacer con el tratamiento farmacológico. Ánimo, venga usted después de 6 meses. No dan manuales, ¿verdad? No dan muchas alternativas y estamos hablando de una enfermedad compleja. Por lo tanto, lo primero que se va a encontrar esa familia, cuando salga la mujer de Manolo y coja el teléfono y llame a su hijo que está afuera, que sí, que es lo que pensábamos, que a papá le acaban de diagnosticar esto. Y su hijo, que está lejos, pues imagínense lo que está sintiendo en ese momento. Bueno, ¿y qué? Bueno, seguro que tampoco es para tanto. O puede ser, bueno, ya te lo dije, tenías que haber ido hace tiempo. Pero venga, no te preocupes, que vamos el fin de semana y vemos cómo hacemos. Que, bueno, malo será. Pero desde luego va a haber desorientación, no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué? ¿Va a durar mucho? ¿Va a durar poco? ¿Va a evolucionar rápido, deprisa? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Tú ahora cómo vas a hacer? ¿Vas a tener que dejar toda tu vida, todas tus alternativas? Yo desde aquí lejos. ¿Puede haber una situación de negación también? Bueno, no es tanto, tú no te preocupes, tú dale la medicación y ya veremos dentro de 6 meses. Un buen mecanismo también para defendernos, ¿no? Y no sufrir. Vamos a tener incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Qué sería lo perfecto, lo idílico? O lo que podría hacerse, y les puedo decir que es difícil, ¿no?, conseguir esto. Hay algunas provincias o ciudades que lo tienen, pero muy poquitas, que pudiéramos llegar a un grado de sinergia y de comunicación, en este caso entre el sistema de salud y entidades como la que yo represento y en la que trabajo, en la que en el momento que haya un diagnóstico, como a veces se habla del cáncer, hablemos de esto y acudan ustedes aquí, porque aquí les van a informar, les van a asesorar. Por lo tanto, esta situación no se mantendría en el tiempo. Pronto, esos interrogantes podrían hacerse un poquito más pequeños o cuanto menos desaparecer. En ese entorno familiar en el que estamos hablando, tenemos una estructura, ¿no?, y una dinámica, es decir, puede haber padre y madre hijos, puede que solo haya un hijo porque la persona enferma esté viuda. Esa estructura, imagínense la cantidad de posibilidades de alternativas de familias en las que podemos hablar, ¿verdad? Y aparte hay una dinámica, y es que las familias, según lo dices, el concepto de familia que te viene directamente asociada quizá la palabra ayuda, apoyo, ¿no? Más, no sé si se les ocurre, según estoy diciendo la palabra familia, amor, afecto, generosidad, compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les puedo asegurar que no siempre es así. Y esta enfermedad lo que va a hacer precisamente es que familias que estaban muy unidas, pues consigan quizá unir más esos lazos y esa dinámica familiar, o al revés, los rompan. Porque vamos a entrar en una situación de exigencia y de ayuda y de poner ahora sí la carne en el asador por parte de todos, que a lo mejor no todos siempre están dispuestos a hacer. Por lo tanto, vamos a tener que valorar la posibilidad de que una estructura o dinámica familiar, quizá, aparte de ese diagnóstico, también pueda romperse. Estas fases que utilizamos en muchas ocasiones los psicólogos sabemos que se dan, como decía, la primera fase que vive esa familia va a ser negación, falta de conciencia del problema.
Incluso estamos viendo cómo desde que se empiezan a percibir los primeros síntomas hasta que la familia acude al médico, hay momentos en los que pasan entre 3 y 4 años, que es un tiempo, imagínense, importantísimo precisamente para esa intervención de la que hablaba. Una vez que esa negación ha desaparecido, vamos a buscar información, algo tendremos que hacer, a algún sitio tendremos que acudir. Y vamos a empezar a reorganizarnos. ¿Llegaremos a un momento de resolución? Pues hay familias que sí y hay familias que nunca. ¿Qué va a pasar en esta situación? Va a aparecer además la figura del cuidador principal. Ahora estoy hablando de la familia en su conjunto, pero vendrá ahora el cuidador principal y hablaremos. Acordaos de la foto de la señora o la chica con la cara girada, ¿vale? A partir de ahora vamos a convivir con esa enfermedad, vamos a tener que dar y vivir las exigencias que tiene. Apenas va a haber información en ocasiones y además los recursos estructurales, como hemos dicho, de la familia no siempre son fáciles. Una de las circunstancias es que hay que ir tomando decisiones continuamente. Después de lo que decíamos de ese diagnóstico, va a haber que hacer algo. A mamá habrá que ayudarla. No podemos dejarla sola con papá. Habrá que contratar a alguien. Tendrá que acudir a algún sitio. Y si contratamos a alguien, ¿y eso cómo lo pagamos? Todo este tipo de cuestiones son circunstancias que van a salir, ¿verdad? Vamos a tener que aprender nuevas competencias. Si antes era Manolo el que iba a los bancos, el que llevaba toda la economía de la casa, y su mujer a lo mejor, estoy siendo muy típica en tópicos, pero bueno, hablamos de generaciones que era así. Pues ahora se va a encontrar que va a tener que ser ella la que asuma determinados roles que antes, por ejemplo, no tenía, ¿no? Esa enfermedad tiene que seguir con otros aspectos que tenía en la familia. Cenas de Navidad, cumpleaños, siempre nos íbamos de vacaciones a no sé dónde, todo eso va a cambiar. Esas costumbres y esa dinámica que antes había probablemente tenga que cambiar. Y hay otro aspecto importante y presente, ahora cuando hablaba del cuaderno de salud que decía Feliciano, y es que va a haber que vivir ese duelo desde el minuto del diagnóstico. Cuando hay una enfermedad y perdemos a un ser querido, ¿verdad? La vivimos con sufrimiento, con dolor, pero el duelo viene después, con la pérdida. Pero en la enfermedad de las demencias, con lo que estábamos antes diciendo, estamos perdiendo a la persona progresivamente día a día. Por lo tanto, tengo que enfrentarme a esa pérdida anticipada, incluso antes de que la persona fallezca. Ahora sí, tenemos la familia, pero en ese entorno familiar siempre hay una que se va a encargar las 24 horas de la persona afectada. ¿Por qué digo una? Porque a día de hoy todavía siguen siendo las mujeres, casi en un 75%, las que se convierten en cuidadoras principales. O son mujeres, cónyuges, y si hay hijas, pues van a ser hijas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas y bueno, yo qué es lo que veo. También es verdad que está cambiando el perfil del cuidador. ¿Por qué? Recuerden lo que les decía antes, cada vez hay más mujeres que están siendo diagnosticadas y es más prevalente en las mujeres. Por lo tanto, ahora los cuidadores estamos viendo un cambio de perfil en ese cuidador que está empezando a ser un hombre y lo que eso significa. ¿Quién va a ser ese cuidador principal? Pues normalmente una mujer. Si está soltera y vive en la misma ciudad que el padre o la madre, va a ser ella. Y eso no hay una reunión familiar en el que se expongan las cosas y digan, ¿qué te parece tú, yo? Es raro, ¿no? Parece que viene ya directamente como caído, así, y dice, no, hombre, serás tú, ¿no? ¿Y cómo te vas a negar? ¿Qué pasa con ese cuidador principal? Ya no solamente pensaba que hablábamos de esa estructura, de esa dinámica familiar, sino que ahora solamente tenemos una persona que es la que va a vivir las 24 horas del día en torno a una media de 8-10 años el cuidado y la atención de una persona afectada con demencia. Imagínense ustedes ya lo que van a vivir, ¿verdad? Tiene que asistir al cambio, tiene esa pérdida diaria que hablábamos antes. No va a tener tampoco unas competencias porque tiene que saber de síntomas y de evolución y cómo comunicarse con una persona que no entiende o cómo comunicarse con una persona que tiene una fase y no es capaz de verbalizar lo que quiere.
¿Quién le ha enseñado alguna vez a una mujer cuidadora cómo manejar un delirio celotípico? Pues le dirá que no. Entonces lo va a poner más nervioso, probablemente generará agresividad y la situación se pondrá pues probablemente tensa y difícil, ¿verdad? Fíjense, según vamos avanzando, hablábamos de estructuras o dinámicas familiares distintas, de cuidadores, pero es que incluso hablando de cuidadores no es lo mismo ser un cuidador cónyuge que un cuidador hijo, porque las circunstancias van cambiando. No es lo mismo ser un cuidador con una edad avanzada que un cuidador joven. Nosotros hemos tenido cuidadores de hijos incluso de 20 y pocos años, porque los padres eran muy jóvenes. Imagínense cómo puede afectar en la vida de un hijo con 20 y pocos años, que tu padre o tu madre empiecen con un diagnóstico de estas características. Cuando todavía con 20 y tantos años tienes que ser atendido, cuidado, mimado y protegido, y no al revés, ¿verdad? Si es cónyuge, vamos a cambiar completamente la relación entre la pareja. La comunicación ya no es la misma. Si hablamos de situaciones normales, la pareja toma decisiones de manera conjunta, comparten, hacemos esto, lo otro. A partir de ese momento va a ser una sola la que decida. Van a ser horas y horas de falta de comunicación en casa, paseando. Es que no me habla. Es que, claro, le pregunto, pero no me contesta. Es que si yo no le digo algo, nunca me cuenta nada. Por lo tanto, ese cónyuge va a entrar en una situación ya de soledad a nivel de pareja importante, ¿verdad? Si es varón, es curioso, el hombre se deja ayudar mejor que la mujer. Nosotras nos empoderaron tanto que todavía seguimos ahí diciendo mientras yo pueda. Todavía le decía yo a una cuidadora hace poco al salir del despacho, digo, pero es diabética, 83 años, la tenían que operar en breve, pero fulanita, ¿tú hasta cuándo vas a hacer esto y vas a querer? Hasta que yo pueda. Pero ¿cuál es tu puedo? ¿Hasta cuándo? Dice, pues hasta que caiga. Por ejemplo, es esa percepción, el hombre se deja ayudar más fácilmente. Tendrá otras vivencias, pero se deja ayudar más. Por supuesto, la relación de pareja cambia. Hace poco tuvimos precisamente también una charla de sexualidad en demencias, porque fíjense cómo empiezo yo a vivir la sexualidad con mi pareja, hombre o mujer. Si sé que tiene demencia y yo no sé si en una fase determinada obviamente me conoce o no me conoce. ¿Hasta qué punto puedo vivir yo la culpa o no de querer mantener relaciones sexuales con mi pareja si ahora mismo sé lo que hay, ¿no? Si estamos hablando de hijos y encima hay otras cargas familiares a nivel de trabajo o a nivel de hijos, entenderán que la situación se complica aún más. Si son jóvenes y hablamos de proyectos de vida, que ahora están muy en boca también de todas las personas que nos dedicamos a esto, los proyectos de vida se van a ver truncados. Si con 40 y pocos años sabes que tu madre o tu padre va a tener una demencia y tienes que atenderlo, pues probablemente sea difícil que se pueda dedicar nadie a su vida familiar y profesional con una entrega importante, ¿verdad? Lo que decía ese intercambio de roles cambia y va a afectar emocionalmente a esos hijos. Yo todavía quiero ser cuidada y atendida por mi madre y veo raro el que yo tuviera que a lo mejor cambiarle el pañal, ¿verdad? Habrá que hacerlo, pero ¿cómo vivo yo emocionalmente eso? Si seguimos hablando de ese cuidador principal, y aquí es donde podemos poner ese sistema de alarma para si en esta sala hay algún cuidador principal o conocen alguno, que raro va a ser que no tengamos alguna situación cercana. Si se dan este tipo de síntomas o de aspectos, ya es cuando tenemos que decir, pues existe esta sobrecarga del cuidador principal. Lo que llamamos el cuidador quemado, que seguro que habrán oído, ¿no? Cuando esa persona ya está al límite de sus posibilidades y sus recursos personales y psicológicos y hay que ayudarla y hay que cuidarla. Si no, ya tenemos dos enfermos y tenemos una situación difícil, doblemente difícil. Aislamiento social. Si tengo que estar cuidando a alguien todos los días, yo no puedo relacionarme. Las amistades van... Bueno, es que casi no voy a verte porque, claro, veo que se pone nervioso cuando vamos a tomar allí un café. Es que, claro, cuando estoy con él no sé qué decirle. En fin, no es que sea una situación que la gente lo pueda hacer adrede, pero es complicada y la soledad se va a ir presentando. Va a haber dificultades para concentrarse, lógicamente angustia, estrés, depresión, sentimientos de culpabilidad.
Probablemente el 100% de los cuidadores que han ido a nuestro centro, a día de hoy han pasado por allí 453 aproximadamente, el 100% ha vivido el primer día un sentimiento de culpa por llevarlo a que se trabaje con él, por llevarlo a un sitio donde pueda ser atendido, donde intervengamos, estimulemos sus capacidades y encima pueda él descansar. Pero el 100% vive en esa sensación de culpa, aunque dure 24 horas. Los hay que duran muchísimo más. Apatía, reducción del interés por cosas que antes existían, insomnio, trastornos de la alimentación, paso de estar alegre a estar angustiado, a estar triste y irascible, porque obviamente tengo dentro de mí una situación complicada que no sé cómo manejar, ¿no? Los obstáculos que vamos a tener van a ser infinitos. Y entonces es cuando ustedes dirán, pues o bien lo han vivido o entendemos ahora muchos de los cuidadores que conocemos, ¿no? Desde lo que decíamos, las emociones y los sentimientos, piensen que la parte emocional es la que lleva nuestra conducta y es el origen de todo, de que estemos a gusto, satisfechos, el que nos encontremos bien en nuestras relaciones o al revés. Por lo tanto, esa parte es fundamental y va a estar completamente alterada. Va a haber todo lo que hemos hablado del cambio de roles, va a haber agotamiento, la economía puede que se resienta o se convierta en una situación problemática también y angustie y preocupe, porque un enfermo de estas características no es fácilmente asequible. Requiere muchos recursos a nivel social, a nivel sanitario y a nivel de intervención. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo hacemos. Su tiempo libre va a desaparecer, pueden aparecer conflictos con la familia, va a haber que modificar hábitos y rutinas, incluso va a haber que modificar la propia casa. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y no nos va a comentar alguna alternativa, alguna solución? ¿Cómo hacemos para poner en marcha esto? Fijaros o fíjense. De los 453 enfermos que han pasado por el centro de Alzheimer, que personas que hemos atendido ya han sido más, rara es la persona que al final no ha valorado y hemos visto ese cambio significativo cuando reciben apoyo profesional y un apoyo no solamente en un área, sino en todo lo que hemos hablado, si no va a ser muy difícil. Antonio Mercero lo conocerán, o sea, como director, ¿verdad? Aquella serie de Farmacia de Guardia que tuvo tanto éxito. Y hay un libro que recomiendo porque es muy fácil leer y bueno, pues empatizas también, es asequible, que se llama Memorias de Alzheimer, de Pedro Simón. Y dice una frase, como leen ahí, que a mí me ha parecido muy significativa. Y te dicen y te preparan porque un día no te conocerá. Y es verdad, los profesionales vamos explicando esto es lo que pasa, luego te vas a encontrar con esto, pero para lo que no te prepara nadie es para el día en que tú no lo conoces a él. Ya sé que él va a pasar por estas fases, pero ahora, ¿cómo hago yo y cómo me preparo para asistir a la pérdida de un ser querido de esta manera progresiva y paulatina? Y no solo la pérdida, sino de ser una persona amable, sociable, cariñosa, se ha convertido en alguien quizá desagradable, agresivo, incomunicativo. Bueno, desde la Asociación de Alzheimer, desde hace mucho sabemos que el trabajo con enfermos es imposible si no, como les decía, trabajamos con las familias. Por lo tanto, es la alternativa o el recurso que no solamente es que consideremos que funciona y que es adecuado para los cuidadores, sino que cualquier investigación que hay ahora mismo en relación a los cuidadores de personas con demencia, lo que dicen es que dentro de los resultados, que hay tantísimas variables que es muy difícil llegar a conclusiones certeras de todo, pero los programas que tienen en cuenta múltiples aspectos, como vamos a ver ahora, al final son los que se consigue por lo menos reducir esa sobrecarga, prevenir a la situación de cuidador quemado y ayudar y facilitar lo que es el cuidado en el día a día, no para el enfermo, sino para el propio cuidador. Desde asesoramiento social, apoyo psicológico individual, piensen que hablábamos de la parte emocional,
grupos de autoayuda o charlas y seminarios informativos, talleres psicoeducativos, actividades de ocio. Pongo el círculo porque lo que queremos es trasladar sobre todo la idea que, igual que con el enfermo hay que trabajar en su globalidad, todas las partes que vimos, la parte conductual, la parte psicológica, cognitiva, con el cuidador hay que hacer absolutamente lo mismo. No podemos dejar su parte social sin tratar la parte más emocional o la parte de información o de otorgarle competencias, porque si no siempre va a haber alguna pata que quede algo floja. En Alzheimer Zamora, desde 1996 se empieza a trabajar algo con los cuidadores, es cuando nace la asociación, por lo tanto tampoco hay tantos recursos como para poderlo hacer, ¿no? Pero es un programa que ha ido desarrollándose a lo largo de los años y en este momento, pues 2003, se van incorporando algunos de estos aspectos que hablamos y a partir del 2004 es cuando ya se habla de la globalidad de lo que os he presentado. Como objetivos que tenemos, principalmente, por ir un poco más ágil, va a ser mejorar la vida de los cuidadores. La calidad de vida que estábamos hablando, ¿verdad? Porque si no nos encontrábamos con ese segundo enfermo. ¿Cómo? Desde la parte del asesoramiento social. Primer momento, que hay un diagnóstico, alguien va a necesitar saber qué hacer, ¿no? Y qué recursos existen. Pues desde ese primer momento, para poder que haya una persona y una profesional que le diga cómo hacerlo, pueden disponer de este aspecto importante, ¿no? Aspectos como las incapacitaciones, como las curatelas, relacionadas con la ley de dependencia, que todos también seguro que conocen, la gestión de los recursos que puede ofrecer las administraciones, eso tampoco tienen por qué saberlo, ni salir de ese momento del diagnóstico. Y les puedo asegurar que va a haber muchas cosas que abordar en este sentido. A nivel del apoyo psicológico individual sucede lo mismo, ¿verdad? No solamente necesito saber cómo va a evolucionar la enfermedad, sino cómo manejar una alteración de conducta, cómo comunicarme con él, cómo resolver un conflicto con mi familia, cómo me está afectando esto a mi autoestima, cómo con el estrés que ahora tengo estoy empezando a tener algunas situaciones no resueltas y esta situación ahora de lo que es la enfermedad de mi madre o de mi padre quizá saquen aspectos que yo no tenía resueltos. ¿Cómo manejo ese duelo anticipado? Pero hay una cosa muy curiosa y es que con los cuidadores lo que hemos visto y está más evidenciado es que la intervención individual, a nivel principalmente psicológico, es menos efectiva que la grupal. Por eso trabajamos tanto en los grupos de terapia, en los grupos de autoayuda. Siempre va a ser más útil que alguien que vive lo mismo que tú estás viviendo y que empatiza contigo, porque también es cuidador, porque está en otra etapa, porque la ha superado, porque es capaz de entender lo que tú estás viviendo, te diga cómo proceder, te diga cómo hacer. La escucha, la comprensión, la atención y el vínculo que se va a establecer va a ser muchísimo más poderoso que incluso a nivel individual. Llevamos muchos años trabajando en los grupos de terapia y la verdad que los resultados que obtenemos son significativamente interesantes para lo que es la atención a los cuidadores. Obviamente tiene que haber grupos de cónyuges o grupos de hijos, por lo que decíamos, porque las vivencias son completamente distintas. ¿Cómo hacemos también? Habrá que informar. Y además, fíjense, lo estoy dando en el orden que sería adecuado, porque es muy difícil que yo informe y traslade cómo hacer determinadas cosas, pero si emocionalmente no estoy preparada, en el momento que esté escuchando determinada información, lo que voy a hacer es sentirme no bien, y eso va a ser un filtro que no va a dejar que la información cale en mí. Por lo tanto, primero hay que trabajar la parte emocional del cuidador y luego hay que trabajar la parte de informar, porque si no, si pillo a un cuidador vulnerable, angustiado y con miedo y le traslado lo que supone esta enfermedad, a lo mejor lo que voy a conseguir todavía es una situación peor. En esas charlas de todo lo que puedan ustedes imaginar que tiene que ver con la enfermedad y se traslada esa información desde aspectos relacionados con los tratamientos farmacológicos, con temas legales, con aspectos sociales o psicológicos o lo que les decía de comunicación o manejar alteraciones de conducta, o prevenir caídas. Cualquier temática que está relacionada con todo lo que es esta enfermedad se va a abordar.
Si informo pero no doy competencias, yo puedo decir cómo hacer las cosas, pero luego, claro, como pueden decir, ya, pero cuando estoy en casa, ¿cómo lo hago? Bien, pues vamos a hacer como lo haces. Por lo tanto, vamos a entrenar esas habilidades y vamos a entrenar esas competencias para que cuando te encuentres en una situación concreta sepas cómo proceder y tengas esos recursos para que no te encuentres angustiado y no vivas esa incertidumbre y esa soledad de enfrentarte a una situación desconocida. Claro, una vez que tienes a un cuidador emocionalmente estable, que la situación de aceptación está llegando, que está informado, que tiene competencias para manejar todo eso, va a empezar a querer ser otra vez una persona sociable y va a querer seguir estando integrado en la sociedad y disfrutar y divertirse, que también es posible. Entonces, vamos a ofrecer actividades de ocio y de tiempo libre para que eso pueda hacerse. Se han olvidado de sí mismos. Ellos ya no existen. 1000 veces es la situación y la circunstancia de decir, buenos días, allí en los cuidadores que van por allí, ¿cómo estás? No ha dormido nada. Fíjate, hoy cogió, subió, hizo esto. Bueno, pero ¿y tú cómo estás? Bueno, pero él, fíjate, porque está de esta manera y tal. A la tercera, pero ¿tú cómo estás? El propio cuidador pierde su propia identidad. No se da cuenta que él también puede estar mal. Y, por supuesto, menos decirlo. En caso de, principalmente, ¿no?, que solo hacemos directamente en el centro, si se necesita un asesoramiento pues más especializado por el día a día, cualquier circunstancia o situación que acontezca, pues saber que dispones de un equipo profesional que van a resolver tus dudas, tus inquietudes, por mínimas que te parezcan, entiendo que eso ofrece al cuidador un alivio, ¿no?, y un apoyo importante. Hasta la fecha, en este año, nosotros ya hemos trabajado con 175 familias. Desde el año que les decía han sido un total de 1.809. Desde luego, desde aquí sí lo que puedo ofrecer es el agradecer todo lo que han aportado, todo lo que nos han enseñado y valorar la labor de cuidado como algo absolutamente digno y meritorio de premio. Decía un profesor mío, y siempre la utilizo, que conocer la fuente de los sentimientos permite organizar medidas que solo pueden ser paliativas. La familia no puede pretender pasar por la experiencia de una enfermedad grave sin sentirse afectada profundamente. Lo profundo y severo del impacto no niega la posibilidad de aprendizaje y crecimiento personal y familiar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, y les espero a todos el lunes 20 de enero, que iniciamos las jornadas del año 2020. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.